Quisiera antes de comenzar saludarlos a todos y agradecer al comité organizador de la Sociedad Gallega de Heridas y su presidente, don Juan Jiménez González, por la invitación que me hicieran para que les hablara el día de hoy sobre avances en la detección temprana de la neuropatía diabética distal. De antemano los felicito por el éxito de la convocatoria, ya está aforado el Congreso de hace días, y bueno, también agradecer a la audiencia y a ustedes, público presente, por tener la gentileza de venirme a escuchar. Jackson Brown, un escritor norteamericano que tiene en su haber más de 150 obras, citaba lo siguiente: nada es más caro que una oportunidad perdida. Y quizás el día de hoy voy a tratar de intentar explicarles cómo podemos nosotros tener oportunidades para hacer un diagnóstico temprano de neuropatía diabética. Revisar un poco con ustedes qué hacemos, qué no hacemos, qué podemos hacer mejor y con qué lo podemos hacer mejor. Para ello, he dividido mi conferencia en tres partes. Una parte introductoria, donde hablaremos algo de epidemiología, de los viejos y nuevos paradigmas, y les comentaré un poco las bases neurofisiológicas que son necesarias comprender para que esos viejos paradigmas, a mi modo de ver, los podamos intercambiar, más que cambiar, los podamos intercambiar con nuevos paradigmas. Y entraremos en el desarrollo de la plática con nuevas tecnologías, nuestra experiencia en España y en Vigo, algunos ejemplos clínicos, y nos finalizaremos con las conclusiones y con algunos conceptos e ideas que nos podemos llevar a casa. Bien, como ustedes sabéis muy bien, la diabetes mellitus es una enfermedad epidémica global universal de características impresionantes. De hecho, la Federación Internacional de Diabetes estima que para dentro de 23 años, 25 años, la población con pacientes diabéticos en el mundo se habrá incrementado en un 55%. Y solamente en Europa estimamos que ese incremento será de un 22,4%, es decir, que 1 de cada 10 personas que se encontrarán en la calle serán pacientes diabéticos. La diabetes, como ustedes sabéis, es una enfermedad que tiene complicaciones crónicas y complicaciones agudas, y las complicaciones crónicas y microvasculares son responsables de la pérdida de la cantidad y de la calidad de vida de nuestros pacientes. Cada 6 segundos muere una persona en el mundo como consecuencia de la diabetes. Afortunadamente en España, en los últimos 10-15 años, la mortalidad por diabetes se ha reducido entre un 40 y un 50% gracias a la gran calidad de la atención médica de nuestros sanitarios y a la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Pero esto se ha acompañado de una mayor sobrevida y por ende de una mayor aparición de las complicaciones crónicas de la enfermedad. Con respecto a las complicaciones microvasculares, les puedo decir que en Europa se han hecho muchos adelantos. Sobre todo se ha logrado disminuir la prevalencia de enfermedad retiniana en el Reino Unido. En Inglaterra, en Alemania, por ejemplo, la enfermedad renal crónica ha alcanzado una meseta en cuanto a la prevalencia, pero desafortunadamente en toda Europa la neuropatía diabética ha ido increciendo. Y como ustedes sabéis, la neuropatía diabética incrementa en 6 veces el riesgo de aparición de heridas en el pie, y una herida en el pie se acompaña de un incremento en 4 veces de amputaciones menores y mayores en miembros inferiores. Y estas amputaciones traen como consecuencia que un paciente que las presente, su mortalidad a los 5 años es de un 50%, es decir, que 1 de cada 2 personas se muere a los 5 años. Esta perspectiva de vida es mucho menor que decirle a un paciente que tiene cáncer de mama, que tiene cáncer de colon, que tiene un linfoma de Hodgkin. Se estima
que aproximadamente en el año 2040 habrán 230 millones de pacientes diabéticos amputados. Y en España se estima que serán un 15% de los pacientes diabéticos conocidos. ¿Cómo podemos definir la neuropatía diabética? La neuropatía diabética se define como una disfunción de carácter complejo de las fibras sensoriales, motoras y autónomas que ocurre en pacientes con diabetes una vez excluida otras causas. Y esto es importante porque hay un 10% de neuropatías que se presentan en el diabético que son de origen no metabólico. La diabetes se puede clasificar en la neuropatía de muchas maneras, dependiendo de su localización, en neuropatía distal, que es la que vamos a tratar hoy, con su típica distribución en manos en forma de guante y en pies en forma de calcetín, la neuropatía proximal motora, la neuropatía de pares craneanos, la neuropatía por compresión o atrapamiento. De acuerdo a la simetría, se puede clasificar en simétrica o asimétrica, dependiendo del tipo de impulso nervioso que está afectado, en motora, sensorial, autonómica, dependiendo de los síntomas, en sintomática y asintomática, y dependiendo del tiempo de evolución en agudas, subagudas y crónicas. De todas esas neuropatías, la de mayor prevalencia es la neuropatía diabética simétrica distal de miembros inferiores, llamada también neuropatía periférica, y que constituye el 50% de las neuropatías en nuestros pacientes. Bien, ¿por qué ha aumentado la prevalencia de la neuropatía contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, con la retinopatía y la nefropatía? Bien, la primera causa, paradójicamente, es que un gran porcentaje de los pacientes no son examinados neurológicamente. Ustedes estarán pensando, si no los examinamos, no los diagnosticamos, la prevalencia sería menor. No, lo que hacemos es retardar la aparición de la neuropatía, el diagnóstico de la neuropatía, y cuando la vemos, la neuropatía es mucho más grave de tratar. A pesar de que desde el año 2004, en los estándares de Diabetes Care, se publica las recomendaciones de que todo paciente con diabetes tipo 2 en el momento de su debut y todos los pacientes con diabetes tipo 1 a partir de los 5 años deben ser evaluados anualmente de la neuropatía sigue siendo una cenicienta y la complicación más frecuente y olvidada de la diabetes. El doctor Salomón Tesfaye, un brillante endocrino dedicado a este tema en el Reino Unido, reportó el año pasado en el Congreso Europeo de Diabetes que solo de cada 5 pacientes son examinados de sus pies. La Asociación Americana de Diabetes, la ADA, en una encuesta de más de 1,000 pacientes, encontró que apenas un 15% de los pacientes refieren haber sido interrogados sobre dolor neuropático. Un poco más de la mitad refieren no saber ni siquiera reconocer los síntomas neuropáticos. Y un poco más de la mitad refiere ni siquiera conocer que la diabetes la puede causar. Esto nos llama la atención y esto nos tiene que hacer reflexionar que no solamente debemos educar a nuestros pacientes, sino que nos debemos educar también nosotros mismos para enseñarle a los pacientes a hacer su propia gestión de diagnóstico. La segunda causa por la cual la neuropatía ha ido creciendo es porque cursa de manera asintomática. Solamente un 28% de los pacientes diabéticos con neuropatía presenta dolor neuropático. Y el dolor es lo que hace que el paciente acuda a la consulta y el dolor hace que el médico inicie la investigación de la neuropatía o de la probable neuropatía. Por lo tanto, el diagnóstico está en proporción a la presencia o no de dolor en estos momentos. Y fíjense, aún así, solamente el 61% de los pacientes diabéticos que acuden por dolor son examinados. Es decir, que de todos nuestros pacientes parece que de alguna manera no tienen la suerte de poderles hacer el diagnóstico a tiempo. La tercera y última causa que yo pongo como principal es que no disponemos de una herramienta robusta para el cribado, para el screening, como dicen los americanos. Si bien nosotros tenemos la retinografía como un potente instrumento para hacer el cribado de oftalmopatía diabética y simplemente con un examen de orina para determinar la microproteinuria o un examen de sangre para determinar el filtrado glomerular nos permiten hacer el cribado de nefropatía, esto no ocurre con la neuropatía. ¿Por qué?
porque no contamos con una prueba hasta ahora equivalente, cuantificable y reproducible como es la microproteinuria y la retinografía, que sea fácil de realizar, no invasiva, rápida y que nos permita hacer un diagnóstico anticipado y oportuno. A pesar de que contamos con herramientas semiológicas y paraclínicas muy interesantes como el microfilamento de Siemens Western para hacer el diagnóstico de sensibilidad presora superficial, el diapasón para hacer el diagnóstico de sensibilidad vibratoria, siendo mejor el diapasón calibrado de Schiffer y siendo mejor el biotensiómetro que nos mide umbrales progresivos de sensibilidad vibratoria. A pesar de que solo con un pincel o un algodón también podemos hacer el diagnóstico de sensibilidad táctil y que el uso de las agujas de punta Roma nos permiten hacer el diagnóstico de dolor superficial, la que llaman la prueba del pinchazo o pinprick, que tenemos martillos de reflejo para hacer la medición de reflejos osteotendinosos y que contamos con equipos muy versátiles como el DPN, para hacer diagnóstico de electroconducción nerviosa. A pesar de todo esto y de que estas pruebas son sumamente sensibles y son altamente predictivas de la aparición de úlcera diabética, tienen alcances limitados. ¿Y por qué tienen alcances limitados? Porque fíjense, la frecuencia de neuropatía diagnosticada con esta metodología solamente es en el 33% de los casos en los primeros 15 años de evolución de la diabetes. Es decir, que el 70% de los pacientes no van a reportar nada. Y cuando lo reportan serán después de los 25 años de tener la diabetes. Esto que nos demuestra que la neuropatía diabética, su diagnóstico lo hacemos en etapas avanzadas, cuando el daño prácticamente es irreversible y la respuesta al tratamiento es muy mala, y cuando es eminente el riesgo de úlcera en el pie diabético. Todas estas pruebas, a excepción de la prueba del pinchazo, nos permiten solamente de todo el continente de fibras que forma el nervio distal medir únicamente las fibras grandes. Y esto es importante y es aquí donde yo quiero que ustedes pongáis un poco más de atención, porque es aquí donde yo sugiero que debemos intercambiar el viejo paradigma por un nuevo paradigma. Y para ello voy a hablar brevemente de una visión simplificada de las bases neurofisiológicas de la neuropatía para que ustedes entendáis por qué es necesario hacer un cambio. Bien, las fibras nerviosas distales están formadas por fibras grandes y fibras pequeñas. Las fibras grandes constituyen solamente el 20% de las fibras nerviosas periféricas. Es decir, que con estas pruebas, cuando las utilizamos, solamente podemos valorar un 20% del contenido neurológico. Además, estas fibras grandes tienen mielina, que es una capa de fosfolípido que sirve como una vaina protectora alrededor del nervio y que la protege de los insultos metabólicos. Y es por esto que estas fibras grandes son las últimas en afectarse en la diabetes o se afectan en etapas avanzadas de la diabetes. Estas fibras se encargan de la sensibilidad motora y sensorial. Hay dos subgrupos dependiendo de su calibre y ellas controlan la placa neuromuscular y son responsables de la sensibilidad táctil, vibratoria y de la percepción de la posición y de la sensibilidad presora superficial. Cuando estas fibras se afectan, nosotros decimos que el paciente tiene una neuropatía de fibras largas. Y yo estoy seguro que ustedes las sabéis reconocer porque son pacientes que tienen atrofia muscular en sus pies, pequeños músculos. Los músculos extrínsecos predominan sobre los intrínsecos produciendo deformidades, por ejemplo en garra. Y como hay disminución de la propiocepción, hay un desbalance muscular, el paciente presenta trastornos para la marcha, lo que se llama la pseudoataxia nerviosa del diabético, y presentan caídas y fracturas que conllevan a la artropatía de Charcot. En dos palabras, muchos signos y pocos síntomas. Así que el viejo paradigma de seguir explorando únicamente fibras grandes nos ha llevado a un diagnóstico tardío de la neuropatía y esto posiblemente nos ha llevado a un aumento del pie diabético de origen neuropático. Ahora veamos la otra
cara de la moneda, las fibras pequeñas. Las fibras pequeñas, en cambio, son el 80% del continente de fibras nerviosas periféricas. Y estas fibras, a diferencia de las fibras grandes, no son mielinizadas o son escasamente mielinizadas. Las escasamente mielinizadas se les llama delta, las no mielinizadas se les llama C, y estas son responsables del impulso sensorial y autónomo, es decir, de la sensibilidad termoalgésica, es decir, la percepción de calor, frío y dolor, y de la inervación de órganos y sistemas por medio del sistema autónomo, que se encarga de controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración, la motilidad gástrica, la motilidad vesical, la función eréctil, la lubricación vaginal, algunos reflejos de acomodación pupilar. Estas fibras, a diferencia precisamente de las grandes, como no tienen mielina, son altamente sensibles a los cambios metabólicos y por eso son las que aparecen inicialmente afectadas en la diabetes e inclusive antes de la diabetes. Encontramos pacientes con síndrome metabólico y prediabéticos que ya tienen neuropatía. El daño puede ser reversible y esto es una ventaja, es decir, que esta neuropatía se puede detener y se puede revertir, como veremos más adelante. Y de todas estas fibras, la delta y la C, la más afectadas son la tipo C porque no son mielinizadas. Estas fibras no mielinizadas son sensoriales y autónomas, como dijimos. Cuando hay daño de las sensoriales se produce la neuropatía de fibras pequeñas sensoriales que ustedes conocéis porque el paciente le reporta que tiene sensación de calor o quemazón en el pie, tiene una serie de parestesias como sensación de hormigueo, sensación de piquetes y tiene algunas disestésicas alodínicas, es decir, que algunos estímulos no dolorosos se perciben como dolorosos, por ejemplo, el roce con el calcetín, el roce con la sábana de noche. Pueden tener hiperestesias, hipostesias y todo esto lleva a la aparición de una herida, lleva a la aparición del pie diabético. Muchos síntomas y pocos signos. Y después tenemos las fibras pequeñas autónomas tipo C, que cuando se enferman produce la neuropatía de fibras autónomas. Y aquí yo creo que los neurólogos y los endocrinos y todos los sanitarios tenemos una gran deuda con este tema. ¿Por qué tenemos una gran deuda? Porque ya yo les dije que esto interviene en muchos órganos y funciones, pero les voy a hablar de dos fibras que les van a hacer entender por qué este tema tiene que ver con la neuropatía diabética distal que hoy nos toca hablar. Voy a hablarle de las fibras autónomas del corazón. Las fibras autónomas del corazón, seguro que ustedes también sabéis que los pacientes la tienen. Cuando ustedes veis un paciente con pie diabético, con una herida, casi siempre tiene neuropatía en el corazón. Y estos son pacientes que tienen antecedentes de taquicardia o bradicardia, arritmias cardíacas, hipotensión postural que los puede llevar a presíncope, a síncope, hipoglicemias inadvertidas, cardiopatía isquémica silente. Si son pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, como usualmente ocurre, son pacientes que tienen inestabilidad operatoria y presentan generalmente muerte súbita. Es decir, que mientras estamos tratando de curarle el pie, por otro lado la neuropatía nos mata al paciente del corazón. Y el estudio ACOR, publicado en el año 2008 en New England, con un estudio prospectivo de más de 10,000 pacientes, en donde se intentó ver el efecto del control intensivo sobre las complicaciones micro y macrovasculares en el diabético, tuvo que ser suspendido a los 3 años de haber iniciado, porque se observó un incremento de un 33% de muerte en estos pacientes. ¿Y qué nos enseñó el estudio ACOR? Nos enseñó que todos, exclusivamente todos los pacientes que habían fallecido tenían neuropatía distal. Y tenían neuropatía distal en combinación con la neuropatía autonómica cardíaca, porque las dos van creciendo de manera paralela. Y esa neuropatía de fibras distales casualmente eran la neuropatía de fibras pequeñas, que son las que no diagnosticamos. Y las dos, la de fibras pequeñas y la autónoma cardíaca, fueron las dos causas de muerte en estos pacientes por encima del tiempo de evolución de la diabetes, de los valores de hemoglobina glicosilada, de los factores de riesgo asociados y del tipo de tratamiento que recibían estos pacientes diabéticos. Por lo tanto, la neuropatía de fibras pequeñas es un marcador subrogado de neuropatía cardíaca autónoma. Y su diagnóstico no solamente nos va a permitir salvar y prevenir el pie diabético, sino que nos va a salvar y prevenir la enfermedad cardiovascular por muerte súbita.
Y esto hizo que en el 2010 el editorial del New England puso este cintillo: neuropatía, la bola de cristal para hacer el diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Bien, las otras fibras que también tenemos una deuda con ellas son las fibras nerviosas autónomas que inervan las glándulas sudoríparas que se encuentran en el estrato córneo de la piel, sobre todo las que se encuentran debajo de la planta de la palma de las manos y la planta de los pies, donde hay una mayor densidad de fibras nerviosas pequeñas. ¿Y por qué es importante? Una gran parte, ya lo había dicho Florentino temprano, estas fibras a nivel de pie, por lo menos, producen anhidrosis, disminución de la sudoración, resequedad de la piel, callosidades, infecciones, produce una insuficiencia microvascular distal. La neuropatía produce la insuficiencia microvascular, produce un shunt arteriovenoso, un síndrome de compartimentalización que hace que haya una disminución de flujo sanguíneo a la endoneuro, y entonces el nervio sufre una isquemia y sufre un daño terrible que complica cuando hay infecciones y que agrava el pie diabético. La neuropatía sudoromotora, ¿por qué es importante hoy en día? Es importante porque, ya lo vamos a decir más adelante, aparece en etapas muy tempranas de la diabetes, inclusive aparece antes de la diabetes. Es de fácil diagnóstico. Hace 10 años era imposible pensar que pudiéramos hacer un diagnóstico de neuropatía sudoromotora en tan solo 3 minutos. Y además, ¿por qué es importante? Porque predice altamente riesgo de heridas. Es decir, que si yo hago un diagnóstico de neuropatía, yo tengo un paciente al cual yo voy a tener que vigilar de una manera exhaustiva y voy a empezar a hacer un tratamiento de una manera exhaustiva. Y además, me predice riesgo de neuropatía cardíaca. Es decir, que me permite hacer 2 prevenciones, a nivel de pie y a nivel del corazón. Entonces, el viejo paradigma de las fibras grandes, yo lo intercambiaría personalmente con que nos enfoquemos más en las fibras pequeñas, con lo cual podemos hacer el diagnóstico de neuropatía en etapas tempranas. Podemos obtener el paciente que tiene la neuropatía subclínica, es decir, silente, latente, asintomática. Podemos empezar a intensificar el tratamiento de la diabetes y de los factores asociados para que esa neuropatía revierta, porque es una neuropatía que puede revertir. Podemos empezar a vigilar a ese paciente con más frecuencia en nuestra clínica de pacientes de pie diabético. Podemos empezar a buscar a aquellas personas que nos son útiles en el equipo multidisciplinario para evitar problemas como son las callosidades o los puntos de presión, y podemos disminuir, en teoría, el pie diabético de origen neuropático, y ¿por qué no? También podríamos disminuir la neuropatía cardíaca o mejorar sus síntomas o mejorar sus secuelas y complicaciones. ¿Cuáles son entonces las tecnologías recientes que nos permiten enfocarnos en este nuevo paradigma de las fibras pequeñas? Tenemos pruebas estructurales y pruebas funcionales. Las pruebas estructurales son aquellas de microscopio, las que ven la densidad de fibras pequeñas, y las pruebas funcionales son las que valoran las funciones de estas fibras pequeñas: el umbral sensorial del dolor, el umbral sensorial de la temperatura y la función autónoma sudoromotora que hemos hablado. De estas pruebas, hoy me voy a quedar en la mañana con 4. 2 estructurales que son muy importantes, y con la autónoma sudoromotora por todo lo que les dije hasta el momento actual. Dentro de las estructurales tenemos la biopsia intraepidérmica. La biopsia intraepidérmica, cuando está indicada, se hace a 10 centímetros por encima del tobillo o 20 centímetros por debajo de la región inguinal. Como cualquier biopsia, se pone un puntito de anestesia, se obtiene una biopsia en forma de sacabocado o de punch, como lo llaman los franceses, más o menos 3 milímetros, se cierra la herida, se sutura, se le pone un apósito y se envía la muestra a un laboratorio acreditado con los estándares internacionales para la lectura e interpretación de esta biopsia. A mano izquierda de ustedes veis una imagen de una biopsia convencional. En azul veis un nervio grande, una fibra grande. En fucsia una fibra de tamaño mediana, y en rojo veis un manojo de fibras pequeñas. Cuando esta biopsia es enviada a un laboratorio altamente estandarizado, se le hace un estudio histoinmunoquímico, se colorea la lámina con melanina,
y con anticuerpos anti-PGP 9.5, que son proteínas transgénicas que están presentes en los axones de las fibras nerviosas pequeñas, se produce la imagen espectacular que ustedes veis aquí, en donde podéis ver cómo las fibras pequeñas en gran cantidad se encuentran atravesando la epidermis y la dermis de la muestra del paciente. Y aquí veis una biopsia intraepidérmica de un paciente testigo, un paciente normal, sano. Aquí veis un paciente con síndrome metabólico, o sea, un paciente que tiene obesidad, hipertensión, dislipemia sin disglucemia, es decir, ya tiene neuropatía de fibras pequeñas. Veáis, por favor, cómo hay una disminución de la densidad de fibras pequeñas a nivel de la dermis epidérmica. Y aquí veis un paciente diabético donde prácticamente no tiene fibras pequeñas. Este estudio también es interesante porque nos permitió descubrir algo muy importante. En este estudio se ve el efecto de una droga sobre la regeneración o la neoepidermización de las fibras pequeñas en la piel. Y este es un paciente que se le hizo una biopsia antes de administrar topiramato. Topiramato no es un medicamento analgésico, es un medicamento anticonvulsivante que se utiliza para mejorar el dolor neuropático y se pensaba que solamente actuaba por estabilizando los canales neuronales. Pues la sorpresa fue que cuando hicieron biopsias de los pacientes con neuropatía, con dolor neuropático importante, a los 3 y 6 meses después del topiramato, ¿qué observáis aquí? Que se está regenerando las fibras pequeñas. ¿Y esto qué nos da idea? Nos da idea que podemos utilizar drogas no para tratar el dolor, que es la consecuencia final de la neuropatía, sino que podemos diagnosticar la neuropatía y dar drogas, de repente, que nos pueden permitir regenerar antes de que estas fibras se pierdan y después empiecen a aparecer la neuropatía de fibras grandes. De tal manera que la biopsia intradérmica es la prueba de estándar de oro, es una prueba mínimamente invasiva, no dolorosa. No le vamos a hacer una prueba de biopsia a todo el mundo que tiene dolor. Solamente se utiliza esta prueba para efectos de investigación cuando un paciente diabético tiene una neuropatía típica o cuando el paciente no es diabético y tiene una sintomatología de neuropatía de fibras pequeñas. La limitante es que no se correlaciona con los síntomas de dolor neuropático. Es decir, un paciente puede tener un dolor neuropático excesivo y tener una buena densidad de fibras nerviosas. Y tampoco se correlaciona con la gravedad de la cardiopatía autónoma. Entonces esto es una limitante. Es una prueba rápida, 30 minutos. Las complicaciones podrían ser infecciosas, hemorrágicas, localmente son raras. Y lo que sí, que hay que enviarlo a un laboratorio especializado, y en el mundo nada más hay 4 laboratorios, uno en Canadá, hasta donde yo sepa, y 3 en los Estados Unidos. Y es una prueba muy costosa porque entre el envío y recibir la muestra, que se tarda 3 semanas, cuesta aproximadamente $1.400, con 1.280 euros aproximadamente. Bien, después tenemos la microscopía confocal de córnea. La microscopía confocal de córnea se basa en que la córnea es un lente que está por delante del iris y de la pupila. La córnea está enervada por la rama oftálmica del trigémico, y la rama oftálmica del trigémico tiene un montón de prolongaciones ciliares ricas en fibras pequeñas. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos un tomógrafo para ver fibras pequeñas. El más utilizado es el de Rostock. Preparamos al paciente, se utiliza una cámara que tiene incorporada rayos láser, utilizamos un software especial y medimos las fibras pequeñas. Y les voy a presentar el caso de un paciente diabético tipo 1 con neuropatía de fibra pequeña que es trasplantado de páncreas y es trasplantado de riñón, y vea cómo se regeneran las fibras pequeñas. Aquí tenemos el paciente, cómo se ve una microscopía confocal de córnea en un paciente sano. Miren la cantidad de fibras pequeñas que hay. Mírenlo en el paciente diabético tipo 1 antes del trasplante, hay una hipodensidad de fibras pequeñas. Vean a los 6 meses del trasplante y vean después a los 12 meses del trasplante. Prácticamente a los 12 meses del trasplante tenemos a un paciente casi como cuando es sano. Así que esto es importante porque el diagnóstico temprano de neuropatía no es que vamos a trasplantar a nuestro paciente, vamos a buscar la forma de poder revertir la neuropatía. La microscopía confocal de córnea correlaciona significativamente con la biopsia, no es invasiva, no es dolorosa, permite hacer el seguimiento de caso, como visteis.
pero igual que la biopsia no se correlaciona con la intensidad del dolor neuropático ni con los síntomas de cardiopatía autonómica. Dura la prueba 15 minutos, se necesita un personal entrenado, especializado, técnico y médico. Es medianamente costosa si tomamos en cuenta que necesitamos un tomógrafo, un software, personal, tinciones, etc. Y el estudio se reporta generalmente en 24 horas. Bien, y vamos a las dos pruebas que nos quedan, que es para valorar la función sudomotora. Son el Neuropath y la estrella de la mañana es la siguiente, el Sudoscan. El Neuropath, yo estoy seguro que muchos de ustedes conocéis esta prueba. Esta es una prueba que fue patentada en Alemania en el año 2005. Es una prueba muy interesante. Consiste en un parche que contiene dicloruro de cobalto. El cobalto con el agua contenida dentro del sudor, ¿verdad?, hace una reacción colorimétrica, cambia de azul a rosado, y si esa reacción colorimétrica ocurre antes de los 10 minutos, nosotros decimos que el paciente no tiene neuropatía. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta prueba es una prueba visual semicuantitativa, rápida, 10 minutos, aunque que hay que considerar que el paciente tiene que estar descalzo 10 minutos previo ante la prueba, o sea, son 20 minutos, tiene poca sensibilidad y poca especificidad, por lo tanto tiene poca reproducibilidad, y esto no permite realmente tener utilidad para el seguimiento del paciente, aunque sí para un cribado de atención primaria. Como es descartable y cada parchecito cuesta 20 euros, imagínense ustedes la cantidad de pacientes diabéticos a los cuales tendríamos que hacerle la prueba, el coste que esto supondría del punto de vista del Ministerio de Salud Pública. Pero es una prueba muy buena. Y tenemos la prueba de conductancia eléctrica con el Sudoscan. Esta es una prueba que fue patentada por Impetu, una casa francesa en Francia. El equipo tiene una pantalla con un software y un hardware. Tiene unas 2 placas de níquel en las cuales el paciente coloca sus manos y la planta de sus pies para hacer el escaneo de la función sudomotora. Ese es un equipo que ha sido avalado por la FDA en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en otros países del mundo. Cuenta con más de 70 publicaciones médicas en diferentes publicaciones de prestigio. Es la prueba de cribado neurológica que se utiliza en el estudio PREDICE, que está financiado por la Unión Europea, en donde participan 15 centros y en donde España está presente desde el año 2015. Se utiliza en más de 17 países. En España hay 9 equipos y nosotros tenemos la suerte de que uno de ellos lo tenemos en vivo. Esta es una prueba muy interesante porque no solamente permite hacer la valoración de pacientes adultos, permite hacer valoración de pacientes pediátricos. Y puede detectar la neuropatía en manos y pies, porque también la neuropatía en manos es una neuropatía bastante compleja. Puede detectar simetrías y asimetrías, con los cuales permite hacer diagnósticos adicionales. No es invasiva, solo requiere 3 minutos, no es dolorosa, no requiere de preparación especial. La persona se presenta y hace su pruebita, emite resultados impresos inmediatos, tiene una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica, tiene un valor predictivo elevado, negativo muy elevado, es decir, que si la prueba sale negativa, la posibilidad de que usted pueda decir este pie diabético no es de tipo neuropático es de un 85% de seguridad. Permite hacer el seguimiento gráfico evolutivo de cómo sigue la neuropatía. Motiva el cumplimiento del tratamiento por el paciente, porque el paciente ve cuando su neuropatía está presente, cuando mejora, cuando empeora, él se da cuenta, y el médico también se motiva a solicitar la prueba porque él puede diagnosticar rápidamente la neuropatía. No requiere de personal altamente entrenado, no utiliza descartable. Con un equipo usted puede hacer 100.000 pruebas, por lo tanto es rentable para el sistema de salud. Y algo importante, el equipo tiene varios software, pero uno de los que nos interesa ahora aquí en la mañana mencionar es que tiene un software de modelo predictivo matemático que permite, con una alta sensibilidad y especificidad, podernos decir si ese paciente además tiene neuropatía cardíaca autónoma. Y esto es importante porque si tiene alta posibilidad de neuropatía cardíaca autónoma, nosotros podemos hacer el tratamiento adecuado de la neuropatía autonómica cardíaca, porque hacer el diagnóstico de neuropatía autónoma cardíaca, como le voy a mostrar más adelante, es sumamente difícil y prácticamente casi nadie lo hace habitualmente en los hospitales.
Por su versatilidad, fiabilidad y reproducibilidad se utiliza en varios países de Europa y fuera de Europa. Fíjese como en Holanda, en Francia y Alemania colocan unas unidades móviles, no sé cómo le llamamos aquí, trailers, y colocan varios equipos de Sudoscan y los pacientes son invitados a pasar por ahí, se les convoca, el ayuntamiento los convoca, la gente pasa y a los que les salen positivos los llaman, así como ocurre con la mamografía, y de inmediato se activa todo el sistema de control de estos pacientes. Ahí vemos también en China, en Dubái, en fin. El equipo, les voy a mostrar un poco cómo, en qué funciona. No me abre la película. Vamos a ver aquí. Bueno, esta peliculita es para mostrarle más o menos cómo funciona. Ustedes ven aquí las fibras nerviosas pequeñas, aquí las glándulas sudoríparas que están en el estrato córneo de la piel, y se utiliza un proceso de iontoforesis reversa y de cronoamperometría. ¿Qué hace? El paciente pone la palma de las manos y la planta de los pies sobre la placa que ustedes vieron. Esa placa manda una corriente galvánica muy bajita de menos de 4 voltios, prácticamente es imperceptible. El paciente cuando mucho siente una cosquillita debajo de sus manos o de sus pies, y esa corriente estimula el reflejo, el arco poscinático colinérgico de estas fibras nerviosas, haciendo que se libere cloro. El cloro, por iontoforesis reversa, sube hacia el ánodo de la placa que contiene níquel, forma una reacción electroquímica que es medida por un cronoamperómetro y ahí ven ustedes el resultado. Si es más de 60 en las manos y más de 70 en los pies, se considera que la prueba es normal, el paciente no tiene neuropatía. Así de fácil. Si el paciente, por otro lado, tiene una degeneración de las fibras nerviosas pequeñas, por ejemplo, entonces vamos a ver que hay menos fibras pequeñas, como la estáis viendo allá, cuando el paciente coloca sus manos y la planta de sus pies sobre las plaquitas y reciba el estímulo de la corriente galvánica sobre sus manos y sus pies, pues simple y llanamente no va a haber esa estimulación de grandes iones de cloro, por lo tanto el proceso de iontoféresis reversa va a ser disminuido, la reacción electroquímica va a ser disminuido y la prueba de cronoamperometría en microsiemens, que son las unidades con que se mide, va a ser baja como en ese caso. No sé si lo veis bien. Bueno, aquí vais a ver cómo se hace la prueba. Tan sencillo, el paciente viene, se descalza, se colocan los datos en el software del paciente, coloca las manos y los pies en las placas, son escaneados y se obtiene el resultado. Dependiendo del resultado, se habla de no neuropatía, neuropatía intermedia o neuropatía avanzada. Podemos evaluar la simetría en manos y pies. Un valor menos de 20 significa que el paciente no tiene asimetría, más de 20 significa que tiene asimetría y habría que investigar otras causas. Y esta es la predicción de cardiopatía neuropática autónoma del paciente. Dependiendo del valor, usted sabe si el paciente tiene con alta sensibilidad y especificidad una cardiopatía autonómica y usted hace las acciones que tiene que hacer para evitarle que ese paciente se nos muera del corazón, aparte de morirse de pie diabético. Ahí ven el conito, en verde está normal, en amarillo hay una neuropatía intermedia, en rojo está avanzado. Ya después yo les explicaré un poquito con más calma en los casos clínicos estas imágenes. Bien, Sudoscan contra todas las pruebas que hay actualmente disponibles. Comparación entre conductancia electroquímica con el Sudoscan y biopsia epidémica intradérmica. Fíjense la correlación, 0.0001, altamente significativa. Pero yo ya les decía temprano que la densidad de fibras medidas por biopsia no era proporcional a la neuropatía ni era tanto periférica como cardíaca central. Entonces se hizo un estudio usando la escala de neuropatía precoz de la UTA, que es el estándar de oro para valorar neuropatía en el paciente diabético, y fíjense, se evaluó la biopsia intradérmica en pierna distal con electroconductancia y pie en mano, con una alta sensibilidad y una alta especificidad. También se le hizo comparación con el CUSAR. El CUSAR es una prueba
que hasta hace 10, 20 años era la prueba estándar de oro. Fíjense lo complicado que es hacer esa prueba en un paciente. Es un aparataje increíble, se necesita de una habitación climatizada, la prueba dura aproximadamente 2 a 3 horas. Y hay muchos factores del paciente y fuera del paciente que pueden intervenir en la respuesta. Sin embargo, se utilizó el QSAR para valorar el pseudoscan y vean ustedes cómo prácticamente en todos los puntos proximales y distales el QSAR y la electroconductancia fueron hubo una correlación altamente importante. Inclusive el pseudoscan, utilizando las pruebas de Michigan, fue comparado con el uso del monofilamento y del biotensiómetro, que es superior al simplemente diapasón. Y se encontró que el pseudoscan con un punto de corte menor de 40 microsiemens es 4 veces más sensible que el microfilamento y 3 veces más sensible que el biotensiómetro. Y aquí vemos la predicción de neuropatía utilizando 2 pruebas de Ewing. Se utilizó la maniobra de Maneuver, esto es muy complejo hacerlo en la práctica médica, y la maniobra de Thiel, donde el paciente prácticamente casi que se remeda una prueba de la NASA. Y bueno, se hicieron las pruebas y se consiguió que con un 80% de sensibilidad y 67% de especificidad, esta prueba en 3 minutos nos puede decir si el paciente tiene neuropatía autónoma cardíaca. Y algo que estoy seguro que es el motivo por el cual ustedes están aquí, ¿qué tanto esto me ayuda a predecir riesgo de úlcera diabética? Se utilizó la prueba del Neuropathy Disability Score con 3 y con 6, y con las 2 pruebas se encontró una sensibilidad del 80% y un valor predictivo del 90%. Es decir, si es negativa, ustedes pueden estar tranquilos, y si es positiva, tenéis que atender intensivamente a este paciente porque seguro que va a presentar una úlcera diabética. Voy a presentar ya unos casos clínicos brevemente. Este es el informe, está todo resumido, no vamos a entrar en ondeces, ¿verdad? Aquí veis el conito, yo lo llamo el conito, aquí está un circulito, el circulito es el valor que se obtiene. Si está en verde es normal, si está en amarillo es intermedio y si está en rojo es avanzado. Ustedes veis veis arriba pie arriba y manos abajo, y el valor en pies debe ser mayor de 70 microsiemens y en manos por encima de 60. Ok, entonces, ¿qué me decís? Esta es una prueba normal, ¿verdad? El circulito está arriba, la simetría se me corrió. La simetría es por eso ya me veías de mala cara, eso significa que está prestando atención. Entonces también los felicito. Entonces esta es una prueba normal porque la simetría es menos de un 20%, así que es normal. Este es el caso número 2. Fíjense este caso tenemos una neuropatía incipiente en los pies. Los pies yo le decía de 70, está en 66 izquierdo, 66 derecho, y la simetría es menos de 20. Por lo tanto, este es un paciente que tenemos que atender. Este es un paciente que tenemos que empezar a intensificar la glucemia, la hipertensión, la dislipemia, el estilo de vida, la dieta, usar el podólogo, enseñarles la autogestión del cuidado de su pie. Este es el paciente que tenemos que vigilar. Y aquí tenemos un caso contrario, tenemos el paciente con una neuropatía avanzada. Fíjense algo interesante en este paciente. Fíjense que está en la área roja las 2, pero ahí a nivel de manos hay una simetría de 21%. ¿Lo miráis? A nivel de mano. Hay una asimetría de 21%, más del 20%. A este paciente le pedimos una electromiografía en la muñeca derecha y descubrimos que además de la neuropatía diabética tenía un síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? El síndrome del túnel carpiano se puede presentar en el 10 a 15% de los pacientes diabéticos, es decir, que no todo es neuropatía diabética. Ese es el mensaje. Bien, y les voy a mostrar 2 casos interesantes de la vida real. Les voy a mostrar, hola Javier, le voy a mostrar este caso. Este es un paciente diabético tipo 1 que vino a la consulta totalmente mal controlado, renuente a manejarse con insulina, a cumplir la dieta, ¿verdad? Y el paciente se le hizo la prueba y se le consiguió que tenía una neuropatía seria, tanto en manos como en pies. El paciente se hizo un trabajo de coaching, de motivación, y fíjense, desde abril del 2016 a septiembre, vino hace poco a la consulta, en 2017 el paciente prácticamente revirtió completamente la neuropatía de fibras pequeñas. Es decir, que esta es una entidad donde nosotros podemos hacer muchísimo por el paciente. Y el caso 5 es toda la desgracia contraria. Este es un paciente
no diría que mala conducta, es un paciente de 74 años que vive solo, tiene limitaciones culturales, limitaciones de mucho tipo. Vino muy bien en la primera consulta en junio del 2016, con una mínima neuropatía, 68 en pie cuando es 70, 59 en manos cuando es 60, y fíjese qué pasó, vino en septiembre del 2017 con una neuropatía avanzada. Pero no solamente eso, sino que le hicimos una prueba de SCORE para saber si tenía neuropatía autonómica cardíaca. El paciente tiene una historia de hipertensión, presíncope y hipotensión postural. ¿Qué hicimos? Primero, controlar los hipotensores, porque los hipotensores van a empeorar los síntomas de síncope que pueden presentar estos pacientes. Segundo, disminuimos los diuréticos, disminuimos los glucosúricos, porque ahora tenemos medicamentos antidiabéticos que son glucosúricos, y les enseñamos una serie de maniobras para controlar. Vale. ¿Y qué más le hicimos? Le hicimos un índice de tobillo-brazo, pero no lo hicimos con el método que ustedes conocen de Doppler, sino que nosotros en nuestra unidad tenemos un método de oscilometría, que es un método que evita el error que puede cometer el operador cuando utiliza el Doppler. Y además nos mide la onda de pulso, que nos mide rigidez arterial, que no solamente es un signo de vasculopatía periférica de arteriosclerosis, sino que además la rigidez arterial es un indicador de riesgo de enfermedad cardiovascular isquémica y cerebrovascular isquémica. Y fíjense, la ABI en 0,78, 0,89, ya este es un paciente que tiene además una vasculopatía, por eso es importante valorar las dos cosas. La onda de pulso está acelerada porque lo normal es 14 y tiene 16, y entonces el paciente tiene una rigidez arterial. Este paciente necesita ser intensificado de todo lo que es la prevención vascular. Bien, ¿cómo podemos concluir el día de hoy? Podemos concluir diciendo que con el estudio de fibras pequeñas autónomas sudomotoras, con la conductancia electroquímica, con el Sudoscan, se inicia definitivamente una nueva era en la forma de abordar la neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque facilita el cribado de pacientes diabéticos, tanto pediátricos como adultos, siendo una metodología fácil de implementar, no invasiva, rápida y fiable. Maximiza la estratificación de grupos de pacientes, como dijimos, con elevado riesgo de pie diabético, ya que es capaz de detectar neuropatías periféricas subclínicas, asintomáticas o silentes. Facilita el diagnóstico de neuropatía simétrica y por lo tanto nos orienta a otras causas de neuropatía en el paciente. Predice con alta sensibilidad y especificidad la existencia de la neuropatía cardíaca diabética. Facilita el seguimiento de pacientes por parte del médico y la adherencia del tratamiento por parte del paciente, y abre definitivamente nuevos campos para la investigación en etapas tempranas de la neuropatía. ¿Y qué ideas, qué conceptos yo quisiera que nos llevemos a casa, que nos llevemos en nuestro corazón el día de hoy, en nuestra mente? Es que nosotros como sanitarios, nuestra misión no debe ser en este momento únicamente tratar y prevenir las heridas. Siempre debemos abordar al paciente como un todo. Un diagnóstico temprano y oportuno de la neuropatía diabética distal no solo va a salvar el pie de nuestros pacientes, quiero que entiendan eso, no solo va a salvar el pie, sino va a salvar también su corazón y va a salvar su vida. Recordemos que la neuropatía distal de fibras pequeñas puede estar presente desde el comienzo de la diabetes, inclusive antes, en la prediabetes y en el síndrome metabólico. Así podemos empezar prevención muy tempranamente. Y recuerden que una buena historia clínica y un examen físico es fundamental. No obstante, el uso apropiado de pruebas de laboratorio y de nuevas tecnologías nos brinda mejores oportunidades de realizar un diagnóstico anticipado y la prevención del pie diabético. Y bueno, la diapositiva más difícil para mí en esta charla es tratar de citar a Albert Einstein, que no necesita ninguna presentación, una frase que a propósito de las oportunidades quise traerles para ustedes hoy y que intentaré decirlo en un idioma precioso como es el gallego. Es muy controversial. A mente que se abre a una nova idea, jamais voltará a ter o seu tamaño original. Muitas gracias, gracinhas.